Para la solución numérica queremos encontrar una secuencia de valores x y y, para que ojalá tengamos convergencia a los ceros de la función. Es decir, lo que queremos resolver este ejercicio numéricamente, es decir, buscamos una secuencia de pares x y y, es decir, x0, y0, x1, y1, x2, y2, y en adelante, tal que cuando tenemos de manera más general y sub i, x sub i, y sub i, y cuando iteramos varias veces, muchas veces, o sea, cuando el i va a infinito, entonces queremos tener que esta secuencia converge a estos ceros de la función, es decir, los mismos ceros que resuelven el sistema de funciones. Y básicamente lo que podemos hacer es escribir nuestro sistema de funciones de manera vectorial, es decir, lo que podemos anunciar, es decir, introducir otra notación, podemos decir que introducimos una variable z, que es un vector, que contiene las dos variables x y y, y también lo que podemos formular, introducir, es una función f de z, que contiene nuestras dos funciones, es decir, f minúsculo de xy y g minúsculo xy. Es decir, de cierto modo, este f mayúsculo es una función vectorial que contiene nuestras dos funciones escalares. Y de cierto modo lo que podemos hacer es hacer una linealización. Esto corresponde a justamente una clase más sobre el desarrollo de esta fórmula, pero justamente cuando vemos la teoría podemos hacer una linealización de esta función vectorial en el entorno de un valor dado. Si podemos aproximar f de z cerca de un f cerca de un z sub i. Sí, es decir, lo que podemos hacer, el ejemplo que tenemos, el ejemplo explica que tenemos, podemos reescribir en forma vectorial, donde colocamos o donde estamos considerando la ecuación para f y para g en paralelo. Si definimos un vector z que contiene el valor x y y, también definimos una función vectorial f que es en función de la variable vectorial. Y esta función f mayúsculo contiene las dos funciones escalares que tenemos, y podemos hacer una linealización. La función f está en una aproximación lineal, buscamos la función f evaluada en cierto punto, más la matriz jacobiana de la función f mayúsculo evaluada en este punto z sub i multiplicado por la diferencia de z menos s z sub i.